En la Europa de Schengen habíamos llegado a creer que las fronteras eran algo del pasado, pero las crisis migratorias o el resurgir de los nacionalismos frente a un mundo global las han vuelto a traer a un primerísimo plano. David Martín Marcos, que es profesor de Historia Moderna en la UNED, nos propone analizar hoy la historia de las fronteras y en concreto la de una que algunos dicen que es de las más antiguas de Europa, la raya hispano-portuguesa. Y nos propone hacerlo además desde la perspectiva que nos ofrece la llamada historia desde abajo. David, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, muy buenos días, Clara. Bueno, ¿cómo se entienden las fronteras en un mundo globalizado como el actual? ¿Qué sentido tienen? Bueno, la verdad es que en un primer momento yo creo que sobre todo a partir de Schengen, ¿no? de la implicación de la Unión Europea en la política de fronteras, pues todos nosotros pensamos que las fronteras ya era una cosa que casi pertenecía al pasado y sobre todo en nuestra relación con los otros territorios de la Unión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se iba creando también una frontera exterior muy fuerte, ¿no? Y vemos cómo los flujos migratorios han dificultado tremendamente lo que es la gestión de las fronteras. Schengen, como digo, parecía que iba a suponer una especie de fin, pero en realidad el tiempo ha demostrado que las fronteras siguen vigentes, que están muy de actualidad y que están siendo utilizadas incluso por muchos partidos políticos, no solo en España, sino en el resto de la Unión Europea, como una arma arrojadiza para las políticas. Y además, yo creo que hay una curiosidad, ¿no? Que nosotros, hablando también de un mundo globalizado, la globalización también tiene una parte paradójica, ¿no? Porque al mismo tiempo que nosotros pensamos que estamos en unos territorios cada vez más globales, en que los flujos de personas, de ideas, de informaciones son cada vez más fuertes, al mismo tiempo la globalización conduce a una cierta, yo diría, caracterización de individuos separándoles por territorios, es decir, hay una especie de refuerzo en una serie de estereotipos. Bueno, cuando hablamos de fronteras, lo primero que nos viene a la cabeza es la política, la diplomacia, pero ¿eso es absolutamente cierto? Teóricamente, claro, nosotros cuando miramos a un mapa, ¿verdad? Vemos directamente unas líneas sobre una hoja, ¿verdad? Sobre el papel. Pero los estudiosos siempre han querido señalar que se podría establecer una doble diferencia, ¿no? Podemos entender la frontera como ese límite, ¿verdad? Como esa línea divisoria, pero la frontera es también una zona que está alrededor de ese límite y en la que viven una serie de personas y se estructuran. Podemos pensar que a lo mejor el límite estaría más relacionado con ciertas tendencias centrípetas, por así decirlo, ¿no? O sea, marcar una diferencia hacia adentro, ¿verdad? Y mientras tanto la zona, que suele ser más entendida como una interacción a ambos lados de la frontera, pues tendría cierto carácter centrífugo, es decir, que serían dos modos de entender la frontera que pueden ser opuestos, pero que funcionan de manera simultánea. Bueno, esto que nos cuentas parece bastante lógico cuando pensamos, por ejemplo, en la zona de la raya, que es la frontera hispano-portuguesa, ¿no? En efecto, porque es una frontera típica, ¿no? Para entender esta idea de zonalidad. Pero yo creo que quizás sería conveniente, para familiarizarnos un poco con este territorio, que los oyentes entendiesen el fenómeno retrotrayéndonos un poquito en el tiempo. ¿Y hasta cuándo nos propones remontarnos? Bueno, los estudiosos generalmente hablan del Tratado de Alcañices y toda una serie de acuerdos diplomáticos que fijaron la frontera en la Edad Media, pero eso provoca, a mi entender, un entendimiento un tanto limitado de la frontera, porque los rayanos, es decir, las gentes que viven en esa frontera, no solo conviven o franquean la frontera, sino que también son artífices de su construcción. Es decir, que los rayanos, además de tener este componente de habitantes de esa zona, al mismo tiempo, con su día a día, también están construyendo la frontera. Es decir, no es simplemente una cuestión, son unos individuos que están intentando subvertir unas líneas que han sido establecidas por los estados, evitando decir estados para tiempos tan pretéritos, pero digamos que la frontera vista desde abajo pues es un espacio en el que la diferenciación, en que el distinguirse del otro es también algo muy frecuente y que es muy visible en el día a día. Cuando hablas de ver un poco la historia desde abajo, te estás refiriendo a precisamente las personas de a pie, no los grandes estadistas o los reyes o, en fin, quien tomó la decisión en ese momento, ¿no? Cuando hablo de frontera desde abajo me refiero pues a esa idea un poco
¿no?, tomada de algunos estudiosos del mundo anglosajón que hablaron de history from below, ¿no?, una historia desde abajo, ¿no?, pues que en este caso también puede ser aplicado a una frontera desde abajo para cambiar la perspectiva, para situarnos haciendo un juego de escalas, ¿no?, porque nosotros podemos desarrollar un discurso que sea orientado más desde esas posiciones, incluso tratándose de un tema que a priori podría ser entendido como algo político o diplomático, por así decirlo. Bueno, antes nos remontábamos hasta el Tratado de Alcañices, pero en fin, en cualquier caso existe la idea de que la frontera hispano-portuguesa es la más antigua de Europa. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que es algo de lo que se oye hablar con frecuencia, ¿verdad? Pero no podemos pensar que la frontera era entendida en la Edad Media o en la modernidad como es entendida a día de hoy, en la época contemporánea. De hecho, no podemos entender la frontera como era entendida por esos habitantes, incluso hace 50 años, de cómo lo es entendida, cómo es interpretada a día de hoy. Y ahí sí, la idea de frontera como límite comienza a ser una potestad estatal, ¿no?, más recientemente. Pero antes yo creo que ha habido durante mucho tiempo, y en la Edad Media y en la modernidad, un cierto desprecio y un cierto desconocimiento hacia ese territorio. Es decir, en esa delimitación desde arriba habría una gran diferencia y una gran distancia, yo diría, entre aquello que era escrito en los tratados y aquello que se vivía en el día a día. Es decir, hay que distinguir muchas veces y marcar la distancia que hay entre el tratado y la tierra. Y por eso es necesario mirar hacia las comunidades rayanas para poder entender la construcción de la frontera en épocas pasadas. David, tengo entendido además que hay casos muy curiosos que ponen en entredicho el carácter inamovible de ciertas fronteras, ¿no? Pues la verdad es que sí que los hay. Y volviendo al caso de la frontera hispano-portuguesa, para que te hagas una idea, es una frontera tan discutida, incluso a nivel político, que solo en el año 1926 se concluye el definitivo Tratado de Límites, y esto sin incluir a Olivenza, que es una población a día de hoy española, que fue ocupada en la llamada Guerra de las Naranjas a comienzos del siglo XIX, pero cuyo estatus no es reconocido por Portugal a día de hoy. Pero de todos modos, los casos más curiosos tienen que ver, yo creo que con una serie de contiendas, con territorios discutidos durante siglos por comunidades a ambos lados de la raya, que van a estar siempre en discusión y que van a atender a una serie de disputas por el aprovechamiento del territorio, sobre todo a nivel agropecuario. Por ejemplo, en la zona de la actual Huelva y de lo que sería de la parte portuguesa al sur del Alentejo. Ahí hay una zona, sobre todo en lo que es hoy el municipio de Encinasola de un lado y del otro Barrancos, en el que estuvo en disputa todo ese territorio, pero no por una cuestión, digamos, de alta política, sino por una cuestión estrictamente local. Es decir, hay un territorio que no es reconocido ni por unos ni por otros, y lo que van a hacer estas sociedades, estas comunidades locales, va a ser una utilización conjunta de ese territorio, no exenta de disputas, con el reconocimiento por parte, en el caso de la monarquía portuguesa, de los portugueses, pero no de los españoles que estarían en ese territorio. Es decir, que si, por ejemplo, había cualquier tipo de problemas o alguien cometía un acto delictivo, como por ejemplo en una zona de dehesas hacer talas de encinas, pues si esa persona era portuguesa, en ese territorio sería juzgado por la justicia portuguesa, mientras que, estando en ese mismo territorio indefinido, si era española, pues sería juzgada por la justicia española. Es este territorio, en la zona, como digo, de Barrancos y de Encinasola, que tiene además una particularidad en el caso de Barrancos, esta población portuguesa, que se expresa sobre todo en un dialecto de base portuguesa, pero muy influenciado por el andaluz y por una percepción mucho más próxima en este lenguaje, sobre todo en las tonalidades y en el acento, a lo que sería el castellano y no tanto al portugués, porque en realidad Barrancos ha estado históricamente mucho más relacionado con este lado de la raya y no tanto con el resto de Portugal. En Portugal, de hecho, Barrancos es considerado hasta bien entrado el siglo XX una zona bastante aislada, hasta el punto de que en épocas pasadas, sobre todo en la Edad Media y durante la modernidad, pues era entendido como uno de esos llamados cotos de homiciados, es decir, donde los reyes enviaban a algunos individuos para poblar esos territorios, ganando a cambio estos individuos que iban a esas zonas alejadas y muy despobladas, pues poder redimir sus penas pasados
mucho menos tiempo por los que serían condenados, con tal de que fijasen su residencia en esas zonas. Es decir, es una forma de poblar muy típica de la Edad Media, pero también de la primera modernidad. Bueno, y tengo entendido que también hay algún otro caso curioso, por ejemplo, algo similar a Andorra, en la frontera hispano-portuguesa, ¿no? Sí, es verdad, es el llamado couto mixto en la frontera entre Galicia y Trás-os-Montes, que hasta mediados del siglo XIX pertenecía tanto a la monarquía hispánica como a Portugal, o si se quiere, no pertenecía ni a un sitio ni al otro, ¿no? Esto surgió sobre todo a partir de una falta de entendimiento entre dos jurisdicciones en el siglo XVI, y hubo un pleito, digamos, a nivel local, y por un lado la Casa de Braganza, que eran los titulares de ese territorio, y por el otro el Ducado de Monterrey, en el lado gallego, establecieron que todo siguiese como estaba hasta ese momento, si no se podía dirimir quién era quién, es decir, quién era gallego en ese momento o quién era portugués. Y lo que va a producir esto es que estos individuos de 3 pequeñas aldeas, que son Santiago, Meaus y Rubiás, pues tengan esa doble condición, esa doble naturaleza portuguesa y española al mismo tiempo, que les va a permitir toda una serie de ventajas, porque al ser vasallos de 2 señores, pues se van a ver exentos, por ejemplo, de pagar tributos, porque evidentemente no van a pagar tributos al otro señor siendo vasallos de otro individuo, y así al contrario, ¿no?, por así decirlo. Y eso también, por ejemplo, les va a permitir estar exentos de formar levas, con lo cual no van a tener que prestar un servicio militar, si se puede utilizar esta expresión para esa época, y también van a tener una particularidad. Esta zona se va a convertir en un espacio para el contrabando, porque al pertenecer tanto a la monarquía portuguesa como a la monarquía española, también no van a pagar derechos de aduanas. Y además esto, sobre todo, lo que va a conducir es que en esas zonas empiece a desarrollar incluso una cultura, cultivos del tabaco, evidentemente por esas exenciones de que van a disfrutar. Y esto es mantenido, sobre todo por estas comunidades a nivel popular, a nivel local, sin que durante mucho tiempo las autoridades puedan hacer mucho. Y esto, bueno, pues va a generar unas situaciones muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de cada uno de los individuos que viven en ese territorio para declararse portugueses o españoles, o cambiarlo en una ceremonia que normalmente era hecha el día en el que el cabeza de familia se constituía como tal, es decir, en el día de su matrimonio, ¿no?, en el que iba a habitar una nueva casa, dibujando o bien una P de Portugal o una G perteneciente al Reino de Galicia. Y el final de esto pues va a estar en realidad muy relacionado ya con la llegada del Estado liberal, pero no por una cuestión tanto de la frontera, sino por entender que estas gentes, al margen del Estado liberal fiscal que se pretende, pues no pueden seguir conviviendo con esos medios y con esas actividades que han estado llevando a cabo durante siglos. Bueno, y en la actualidad, ¿cuál es la situación de este tipo de poblaciones? Porque me imagino que, claro, ahora sí que tienen que pagar sus impuestos en un país o en otro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estas poblaciones, bueno, por los tratados de límites que fueron hechos en este caso en el 19, 1864, 1865, se reunió una llamada Comisión de Límites, formada por militares y por algunos eruditos de los dos países, pues fueron recorriendo la raya para, digamos, intentar buscar la situación o las soluciones más lógicas para este territorio. Y en este caso, estas 3 pequeñas poblaciones, que durante mucho tiempo no pertenecían ni a un sitio ni al otro, sino que estaban más o menos en esta especie de limbo, visto desde fuera, porque no era así visto desde dentro, pues pasaron a pertenecer a España. Y de hecho, en la actualidad, pues eso, son 3 pequeñas poblaciones de la provincia de Orense. Y hay algunas otras pequeñas poblaciones en la frontera, ¿no?, en las que, por ejemplo, la frontera pasaba por el medio de un mismo pueblo, ¿no?, por ejemplo, en Souteliño de Arraya, en Lamadarcos, en otras zonas rayanas con Orense, pero que sin embargo pasaron a formar parte de Portugal. Y era tan curioso que la frontera, incluso dicen esta comisión de límites que va a analizar cómo es la situación, dicen que en algunos casos la frontera pasa por el medio de una casa, con lo cual lo que hacían muchos de esos vecinos era, si abrían la puerta por un lado, no eran portugueses, y si se la abrían por el otro lado eran españoles. Es decir, que había todo un juego
para fomentar el contrabando y buscar el mayor interés. Son muchas veces las armas de los débiles, ¿no? Lo que hacían estos individuos, ¿no? Por citar un término clásico de la antropología. Claro, es aprovechar las ventajas que te da el sitio en el que estás. Exactamente. Lógicamente. Bueno, las fronteras, una historia desde abajo. David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Gracias a vosotros.